Gracias, Rogelio, y gracias por organizar este evento. Yo, al pensar en la época, me he dado cuenta que soy casi el más joven que hay en la mesa. Yo estaba preparando la tesina cuando voy a relatar la poca experiencia y el contacto que tuve con la IBM 1620. En realidad, mi contacto con el 1620 es el contacto del grupo de altas energías que había en Valencia. Yo hago el testimonio aquí de Rafa Llosa y Pedro Ladrón de Guevara, que fue el director de mi tesina. Soy físico de partículas y ya había tenido dos experiencias traumáticas en el CERN, traumáticas en el buen sentido de la palabra, es decir, me había enfrentado al supercomputador más grande del mundo. Y ahí me dieron como faena, me tiraron un libro de Fortran a la cabeza. En físicas en Valencia, en la sección de física, no se estudiaban lenguajes de programación y tuve que empezar a trabajar con ese tipo de máquinas. Cuando ingreso en el grupo de altas energías, que se acaba de formar en el IFIC, me tiran como trabajo de tesina 10.000 reacciones que me pasa lo contrario que la profesora Domingo, la Rosario. Ella decía que al final de sus investigaciones le quedó pequeña la IBM. A mí, para hacer la tesina, se me quedó pequeña antes de empezar. Y me llevaron a Francia para utilizar, Pedro Ladrón de Guevara con sus contactos, me llevaron para utilizar las grandes cadenas de programas. Ahí teníamos que hacer, el problema es que necesitábamos enormes librerías de minimización, de hacer cálculos con 20 parámetros que tienes que minimizar, y en esa época yo creo que en la 1620 no era posible realizar esos trabajos. Sin embargo, es una máquina que fue importante para el grupo de altas energías, como ahora comentaré. Es decir, para mí un poco descolocado, ¿no? como estudiante de la época. Aunque, ¿qué pasó en el grupo de altas energías? El grupo de altas energías se acaba de formar cuando yo llegué como estudiante. Lo dirige Rafa Llosa y está allí Pedro Ladrón de Guevara. Además, hay gente que va al CERN. Está entre ellos Rafael Aguilar y también Llobet y José María Evangelista, que ya hemos hablado de él. Y toda esta gente, y Álvaro también está por el IFIC, y toda esta gente se mete en un experimento en el cual todos sus colaboradores son europeos y americanos, y nos metemos en un análisis en el que hacen falta instrumentos que eran 2 veces más grandes que la IBM 1620. Y desde Madrid traen a Valencia unas máquinas de digitalización automática que cada vez que una operadora medía una trayectoria de una partícula, salía una tarjeta perforada en una máquina adjunta. Claro, en esa época teníamos máquinas en el IFIC por culpa de nuestra participación en los experimentos del CERN. Y es la primera época en la que se habla de altas energías, porque los grupos que había en el IFIC, como vosotros sabéis, eran de bajas energías o de radiactividad, ¿no? En Valencia se detectó la radiactividad creada por los ensayos nucleares de las bombas chinas en la atmósfera, ¿no? Y ya se hacían análisis de reacciones con emulsiones fotográficas. Eran experimentos sencillos. Cuando nosotros entramos necesitamos máquinas, pero esta máquina era pequeña para los cálculos que teníamos que hacer. Sin embargo, como he dicho, como todas esas máquinas producen tarjetas perforadas, utilizábamos, el recurso nuestro era utilizar esta máquina para leerlas y hacer pequeños cálculos con los cuales hacíamos etiquetados de las reacciones que medíamos en Valencia y las enviábamos al CERN completamente etiquetadas gracias a esta. Recuerdo muy bien que se implementó, Rafael Llosa implementó un modelo de reconstrucción de trayectorias de partículas en una cámara de burbujas sencillísimo, utilizando esto y utilizando las tarjetas perforadas que metíamos. Y también lo utilizábamos para convertir las tarjetas perforadas en cinta perforada. Y a través de una empresa de exportación de naranja
en Valencia, que era el padre de Rolf Tarrac, que también era un estudiante de físicas, enviábamos los datos automáticamente al CERN por teletipo, gracias a estas maquinarias que había aquí. Este fue mi contacto, ¿no? Yo creo que es un homenaje a Rafael Ossa, que fue un hombre que me enseñó unas cosas tan claras como tocar los switches para, utilizando el mismo código, hacer cálculos distintos según la posición del switch, que me impresionó enormemente ver la facilidad con la que él entendía todo el funcionamiento interno de las máquinas. Y la otra relación tormentosa que hubo con la 1620, aparte de que yo tuve contacto con otras máquinas, pero reconocí la importancia que tuvo para lo nuestro, es que yo, de España, era miembro del CERN y nos aprovechamos muchos físicos aquí en la mesa de esa pertenencia entre el año 61 y 69, y España se retiró del CERN y yo me fui de España. Y en el año 84 España entró en el CERN y yo me volví a España. Y es cuando, según dice Rogelio, cuando ha anunciado, vine aquí y tuve la fortuna y tuve la suerte y el honor de lanzar un nuevo grupo de altas energías, que ya no hacíamos medidas de cámaras de burbujas, sino que hacíamos detectores de partículas. Y con mi llegada, efectivamente ha expuesto FAENET en el IFIC y ha expuesto la primera red nacional e internacional, pero es que yo también traje la VAX 780, de la cual mucha gente se benefició en Valencia, en la que tuvimos que poner barras de hierro en el segundo piso de físicas porque nos amenazaron que se iba a hundir si la colocábamos allí, porque los edificios de físicas tienen un soporte muy pequeño en peso de kilos por metro cuadrado, ¿no? Claro que esa es la importancia que tuvo esta máquina. Desgraciadamente, todo lo que hicimos, como sabéis, al irse España del CERN en el 69, el grupo de altas energías se desmonta, Rafael Ossa y Pedro Ladrón se van a Madrid con las máquinas. Por lo tanto, las mesas de escala. Por tanto, mi testimonio del uso que tuvo el grupo de altas energías del IFIC con esta y la pequeña relación que tuvo con esta máquina acabó dramáticamente por culpa de él. Y eso es todo.